Un saludo cordial con todos. Hoy la lectura es, vamos a tratar el tema de la promesa y confianza con la historia de Chunhyang. Y Munhyang y Song Chunhyang y Pyeongnakdo, esos personajes de la historia de Chunhyang. Viendo la mentalidad de esas personas, vamos a ver sobre la promesa y la confianza. ¿Qué tipo de mentalidad aparece? Vamos a analizarlo ustedes conmigo. Yo, yo he viajado a Kwangyalyu en Namon. Y ahí está Choson Sukjong, más o menos en el año 1650, ¿no? La historia de Lee Mong y Song Chunyang. En esa época, la hija de Bolme, que era una ramera, Song Chunyang. Es una historia de amor entre Lee Mong y Song Chunyang. Es el lugar llamado Kwanyu en Namon, es donde se realizaba esa historia de amor. Ahí han hecho muy hermoso el paisaje de ese lugar. ¿Ven? Kwanyu. Podemos ver un puente. Y también está esa parte del agua donde pasa Chunyang. Está la réplica de la forma en forma de isla. Ahora, Imungnyeong y Chunyang ha pasado mucho tiempo, por eso ha pasado mucho tiempo después de esa historia, ¿verdad? Pero ahora van muchos turistas a ese lugar. Cuando fui, vi que había un lago que baja de la parte de la tierra. Está fluyendo el agua hacia la parte de abajo. Y hay unas carpas muy, muy gordas. Están muy engordadas las carpas ahí. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que esas carpas estén tan gordas? Esas carpas, los turistas que pasan ahí pagan con $3 o $4. Pueden recibir una comida, alimento de los carpas de los peces. Ellos juntan en un vaso y cuando les dan de comer a ellos, los carpas no se imaginan cuánto se mueven para comer esa comida. Por eso las carpas, ellos no se esfuerzan para atrapar comida y para vivir, sino que están paseando por un lado y para el otro, simplemente comiendo la comida que le dan los turistas y por eso están gordos. Se puede recordar ese momento. Cuando fuimos a ese lugar, podemos ver la historia de Song Chunyang. Hay muchas personas que hablan sobre Song Chunyang. Decían que era muy bonita, que muy hermosa. Otras personas dicen que por el contrario no, que ella era una persona no tan bonita, era fea. Bueno, cuando ustedes van a Kwangan-Liu, ustedes van a poder ver la historia de Imong y de Song Chunyang, historia de amor. Si ustedes tienen oportunidad, les recomiendo que ustedes puedan ir y también esa historia de Chunyang a través de esta conferencia. Espero que puedan recordar esto y que pueda ser de buen tiempo entretenido para ustedes. En el año 1650, en esa época estaba en la época de la dinastía Joseon. En la época de la dinastía Joseon había un sato que estaba gobernando Namon. Ese sato, su hijo del sato se llamaba Lee Mong-nyong. Lee Mong-nyong estaba estudiando las escrituras y dice que le dolía mucho la cabeza. Vamos a reflejar un poco la cabeza. Se levantó y se llevó a su siervo y estaba yendo a la dirección de Kwangan-nu. Y estaba saliendo para tomar un poco de fresco, estaba mirando por un lado por otro y de algún lado se escuchaba las sonrisas de algunas mujeres. Ja, 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 jo, jo, jo. Y de esa manera, esas mujeres, se escuchaba las sonrisas de mujeres. Entonces, y Mong se puso a mirar y dijo, wow, al frente, abajo del árbol, hay unas mujeres que estaban pasando por esa agua. Entonces, mirando, ahí en Gwangju estaba mirando y Mong se enamoró a primera vista. Y de esa manera, esta Chunyang era muy, muy hermosa, por eso que él se enamoró a primera vista. Y dijo, ¿será una flor o será una mariposa? ¿Será un ángel que ha bajado del cielo? Por eso que Mong de esa manera se enamora de Chunyang. Es como ahora, antiguamente, en la época de la dinastía Joseon, un niño y una niña no debían sentarse juntos después de haber cumplido 7 años, ¿verdad? Por eso que los hombres y las mujeres no podían encontrarse. Entonces, cuando llegó a su casa, Mong estaba estudiando de nuevo las escrituras, la ortografía, y cuando pasaba una hoja del libro y otra hoja del libro,
recordaba el rostro de esta joven Chunyang. Quería olvidarse de él, pero no podía y no podía. Por eso, Lee Mong-yong desea expresar su corazón, expresa su corazón. Es la primera mentalidad que debemos aprender. Esta persona, si una persona expresa lo que tiene en el corazón, uno se siente muy frustrado. Tiene que expresar naturalmente lo que tiene en su corazón activamente. Cuando una pareja de matrimonio vive en su casa, el esposo tiene que decirle a su esposa y la esposa a su esposo tiene que expresar su corazón. Eso es muy bueno. Y también nuestros hijos. A nuestros padres tienen que decirle lo que han estado en el colegio o sus preocupaciones. Es muy bueno compartir esto. Se, se dice, ¿no? Que no recuerdo bien la palabra acá en coreano. Sí, era como la palabra de un hombre es tan buena como un bono. O sea, un hombre nunca se retracta de su palabra, ¿verdad? Un hombre dice cuando dice algo es como si fuera un cheque, un bono. Por eso no habla mucho, ¿verdad? No es un significado muy bueno para esta época. Y Moon estaba enamorado de Chunyang. Y ese corazón lleno de amor le dice a su padre. Y su padre cuando escuchó lo que le dijo, y Moon le dijo, tú tienes que estudiar ortografía, también tienes que estudiar historia. No tienes que dejarte llevar por esa emoción. Entonces el padre le dijo de esa manera y él le dijo, padre, está bien, entiendo, y vino y estaba estudiando de nuevo. Pero no podía ordenar su corazón como él deseaba, no podía. Por eso, de nuevo, él fue a decirle a su mamá y le dijo, madre, mi corazón está así. Y la madre, escuchando lo que tenía su hijo, su madre es un poco más suave, ¿verdad? Entonces el padre, sí, te he dicho que no tienes que olvidarte de eso, pero está bien. Si en tu corazón no puedes ordenar ese corazón que tienes, entonces yo te voy a permitir escondidas, así que anda en la noche y encuéntrate con Chunyang. Por eso su mamá le permite a Imongneon. Por eso que Imongneon en la noche se va con siervo y se va a la casa de Chunyang. El corazón. Tiene que expresarlo uno, tiene que uno que hablar su corazón para que y eso es muy bueno, ¿verdad? Es una mentalidad muy buena. Entonces fue a buscar en la noche y Wolme dijo, ¿quién está viendo acá? Y de repente, wow, era el hijo del Sato. Entonces, y Mongnyon y Chunyang la mamá Wolme permite ese encuentro y ellos dos se encuentran y están en la noche. Entonces dicen que hacen una promesa de que duraría 100 años. Aquí podemos ver la mentalidad de Imunyon. He elegido tres mentalidades. La mentalidad de Imunyon. ¿Cuáles son las mentalidades de Imunyon? La primera es que se expresa activamente. Expresa activamente lo que tiene interiormente. La segunda mentalidad es que posee una mentalidad que desafió audazmente y que trascendía su estatus social. En esa época, en 1650, se dividía en noble, en ciudadano el pueblo y en la aldea, el ciudadano de la aldea. Los nobles no era algo ilógico, imposible que un noble esté con una ramera, pero él pasó su estatus social de una manera audaz y desafió. Y los dos también hicieron una promesa que aunque pasara el tiempo, esa promesa tenía que ser fiel. Por eso esa promesa tenían confianza y una lealtad que no traicionaban sus promesas. Entonces los dos, el primer encuentro que tuvieron está lleno de romance, ¿verdad? Hay una persona que se encuentra por primera vez. Es el encuentro de rostro a rostro. En inglés se dice face to face. No conocen el interior. Entonces nosotros cuando somos, por ejemplo, cuando encontramos con nuestro esposo o nuestra esposa y a veces cuando están de enamorados no conocen muy bien lo interior porque solo muestran la parte exterior, pero en la vida es importante el segundo encuentro, el de corazón a corazón. Por eso cuando uno se encuentra de corazón a corazón, nosotros podemos tener confianza en el resto y podemos creer y la emoción mutua crece. Y Mongnyong y Chunyang hicieron una promesa en la cual iba a durar 100 años, se prometieron, y de esa manera estaban los dos, pero pasó un tiempo y el papá de Imongnyong, que era el Sato de Namon, ascendió y se fue a Hanyang. Y es por eso que, como él estaba subiendo y se mudó, llevó todas sus maletas y también, sin remedio, Imongnyong y Chunyang tuvieron que separarse. Cuando se separaron,
Ellos mutuamente, y Mungnyeong estaba en Hanyang y Chunyang se quedó en Namón. Por eso no podían conversar, conectarse. En ese momento se muestra su corazón. Ahora, los hombres y las mujeres, cuando están enamorados, de repente el hombre se va al servicio militar y la mujer de repente no puede esperar a su enamorado y de repente es traición al hombre. Entonces el hombre se molesta mucho porque su enamorado ha traicionado y de esa manera en el servicio militar se molestan y empiezan a querer vengarse. A veces podemos ver esas noticias, ¿verdad? En esa época, cuando hay una separación, la verdad es que se puede demostrar el corazón. Y Mungnyeong se fue a Hanyang, ya estaba allá. Entonces, y Mungnyeong, por ejemplo, en Namón era una región, un pueblo. Y en Chunyang era muy hermosa en Namón, que era un pueblo. Pero cuando Mungnyeong fue a Hanyang, a Seúl, de repente había muchas chicas, muchos más hermosas, ¿verdad? Entonces, Mungnyeong y Chunyang, había una posibilidad de que Mungnyeong se olvide de Chunyang y vaya a otra mujer. Pero si podemos ver, la historia no pasó eso. Es por eso que Mungnyeong y Chunyang, los dos hicieron una promesa de 100 años, ¿verdad? Entonces, para cumplir esa promesa, los dos necesitaban una confianza. Hoy yo, a través de esta historia de Chunyang, ¿qué tipo de mentalidad quiero enseñarles? Ya, cuando uno ha hecho una promesa, tiene que cumplirse esa promesa, necesitamos una confianza. En otras palabras, necesitamos una fe, una relación de fe. Y Mungnyeong y Chunyang era lo que necesitaban, ¿verdad? Una confianza en su promesa. Número 2, tenían que esperar basándose en esa confianza. Si alguien nos promete algo, tenemos que aprender a esperar a eso, ¿verdad? Ese esperar se necesitaba paciencia para hacer esa espera. Y número 3, tienes que tener lealtad para no dejar de esperar. Esta lealtad, ¿verdad? Para que no se rinda y que pueda esperar hasta el final. En Namón se quedó Chunyang y vino una dificultad. Vino un sato nuevo, se llamaba Pyeongnakdo. Vino este nuevo sato llamado Pyeongnakdo. Y si vemos en la historia de Chunyang, este Pyeongnakdo era una persona muy codiciosa, muy avara, un sato muy avaro. Nebion llegó, no tenía interés en la política, sino que llamó las rameras, hizo banquetes, miraba quién era bonita. Amigos, la mentalidad de la ramera, ¿cuál es? La mayoría de la mentalidad de la ramera, ustedes de repente, cuando si vamos a una cantina o algún lugar así, hay algunas mujeres esas que se dedican a eso, que venden, a vender su cuerpo. Y en esa historia, hace mucho tiempo, la historia de las rameras era así. Entonces ellas, frente al poder y a las riquezas del sato, las rameras dejaban su cuerpo y su corazón. Pero este sato vio que entre la Wolme, ¿no? Que era Wolme era una ramera retirada. Decían que tenía una hija y decía que esta hija era muy hermosa. Y pues dijeron, traigan a Chunyang. Entonces Chunyang vino, la trajeron. Y Chunyang era diferente a las rameras. ¿Qué mentalidad tenía? Ella ya tenía un hombre que se había prometido para servicio a un solo esposo. Yo tengo un servicio a un solo esposo y también tenía un corazón sincero. El primero era que una mujer solo mira a un hombre, era un servicio a un solo esposo y un corazón sincero. La mentalidad de Chunyang era servicio a un solo esposo y corazón sincero. Por eso que el sato estaba molesto porque no escuchaba lo que le decía. Otras rameras sucumbían ante el sato, por eso él la castiga y de esa manera le inculpa un crimen y la mete a la cárcel. Por eso en ese momento, Mungnyeong en Hanyang estaba extrañando a Chunyang y estaba estudiando. Por eso da un examen estatal y Mungnyeong
aprueba el examen, gana el primer lugar en el examen estatal, porque es una historia, ¿verdad? Es una historia. Y de esa manera Im Mong-yong da el primer lugar en el examen estatal y se convierta en un inspector real secreto. Podemos decir de repente en el idioma de ahora, un director de inspección. Sí, más o menos se transforma en una persona muy, muy alta. Entonces, ahora ya era un inspector real y le había... Entonces, él estaba yendo a Namón para encontrarse a Chunyang. Y él, si va con su ropa muy elegante, se daría cuenta la gente. Entonces, Im Mong-yong se va con una ropa muy vieja, con, con una ropa muy rasgada. Se fue vestido de un pordiosero y se fue para trabajar como inspector y se fue a Namón. Entonces, Chunyang estaba en Namón esperando a su esposo. Y Wolme estaba preocupada, decía, ¿qué pasará con mi hija Chunyang? ¿Qué pasó con Im Mong-yong? ¿Por qué no nos dice nada? No sabemos si está bien o mal. Y estaba respirando así. Y un día, de repente en la noche, Wolme también iba a ir a visitar a Chunyang ese día en la cárcel y estaba saliendo de su casa. Y de repente le dijo, alguien está ahí. Y se mostró un hombre. Y dijo, era oscuro. Y dijo, ¿quién es usted? Y estaba mirando detalladamente y de repente sorprendió porque ¿quién era? Era hace 3 años, es esposo de Chunyang, el hijo del Sato Namón y Mong-yong. Ellos que habían prometido. Ella era su nuero, ¿verdad? Pero Volme se sorprendió mucho. ¿Qué? ¿Y Mong-yong? ¿Cómo es posible que has venido? Pero, mirándolo detalladamente, la ropa estaba totalmente rota, parecía un pordiosero. Y le dijo, sí, suegra, tengo mucha hambre, ¿podría darme un poco de comida? Y Wolme miró y se estaba totalmente sorprendida y dijo, wow, ahora, ¿qué va a pasar con mi hija Chunyang? Y ella estaba esperando simplemente a Im Mong-yong arriesgándose a morir, pero ¿qué pasó? Im Mong-yong se ha transformado en un pobre, en un pordiosero. Ya fracasamos, ¿qué podríamos hacer? Esta es la mentalidad de Wolme. Es una mentalidad simplemente que se emociona y reacciona rápidamente. Entonces Wolme le dijo, no, no vengas acá a la cárcel porque voy a convivir. No, y le decía, por favor, suegra, yo sé que usted va a ir a la cárcel para visitar a Chunyang. No, ya si Chunyang te mira a ti de esa manera como un pobre se va a desmayar, no, no hagas. Pero, y Mong-yong acompañó a Wolme y en la cárcel se encontraron las dos personas. Pero se encontraron los dos y Im Mong-yong y Chunyang se encontraron. Ese es el segundo encuentro. Es el segundo encuentro El encuentro de corazón a corazón. El encuentro de corazón a corazón. ¿Cómo se encuentran de corazón a corazón? Esta no era, estaba decepcionada, pero Chunyang dijo, amor, debe haber sido muy difícil llegar hasta acá. Mamá, no digas esas cosas. Se ha acabado la ropa de mi esposo. Yo preparo una ropa para él, por favor, dale esa ropa para que se cambie. También anda a la casa y prepara una comida muy caliente para él. También, por favor, permite que él pueda dormir ahí. Entonces, sin ningún cambio, así como la promesa de hace 3 años y ahora, ella seguía amando de corazón a Im Mong-yong, cuando era hijo de un sato y ahora que era un pordiosero. En ese momento, Im Mong-yong puede descubrir el corazón de Chunyang y dice, wow, esta mujer de verdad es muy valioso, yo soy una persona muy bendecida, yo de verdad he obtenido una mujer muy muy hermosa. Amigos, una mujer será mujer cuando es bonita, no, sino que cuando se encuentran de corazón. En ese tiempo en el corazón de Im Mong-yong pudo descubrir que había tenido una buena esposa. Al día siguiente es el cumpleaños de Sato. Y ahí habían juntado a los trabajadores, estaban haciendo una fiesta. Y ese día
hace la última petición a Chunyang y dice que si no hacía caso la iba a matar. Estaba haciendo ese banquete y Imungnyeong viene hecho vestido de un pordiosero. Y como él era un pordiosero, estaba sentado comiendo la comida y estaba sentado en una mesa muy pequeñita comiendo un trago de makgeolli y un poco de arroz. Y Mungnyeong vio al Satopion y miraba como todos ellos estaban comiendo comidas grasosas. Decía, todo eso, este banquete es del trabajo y de las lágrimas y la sangre del pueblo. Entonces Mungnyeong dijo, sí, he comido muy bien. Voy a escribir una poema para ustedes. Y la gente dice, este pordiosero dice que nos va a dar un poema, entonces él se puso a escribir. Y cuando escribieron el poema estaban totalmente sorprendidos. No era una escritura común y corriente. Por eso los nobles, que tenían una reacción rápida, dijeron, va a pasar algo muy grave. Entonces fueron directamente y se escondieron. Y los nobles y Pyon Sato y los otros nobles también se quedaron ahí y fueron atrapados ahí. Ese poema, ¿qué tipo de poema era? Voy a decirlo en coreano. Dice, kumjungmiju는 전인 열요 언박하고는 막상고라. La tercera es 주룩낚시에 밀루낙하니 가성고초의 원성고구나. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la primera línea es, el buen vino es una copa de oro, es la sangre de miles de personas. Es por eso que está hablando. Cuando la vela de la fiesta se apaga, las lágrimas de la gente caen, donde las canciones se afinan alegremente, las quejas resuenan por todas partes. Y de esa manera dijeron, ¡vengan! Y de esa manera fueron todos atrapados los que estaban ahí. Y de esa manera también salva a Chunyang. Y de esa manera puede encontrarse de nuevo con Chunyang. Amigos, Imungnyeong y Chunyang. Entre esas dos personas había una promesa, había una confianza, una relación de fe. Y de esa manera, cuidando esa promesa, pudieron llegar al happy ending, a un resultado de felicidad. Hoy, a través de la historia de Chunyang, quiero decirles cuál es la mentalidad valiosa. Es, para cumplir una promesa, tenemos que tener una fe. Cuando hay una pareja de esposos, se han hecho una promesa. Necesitamos una confianza, una fe para cumplir esa promesa. También cuando tengo un amigo o un compañero de trabajo, sea quien sea la otra persona, necesitamos sí o sí esta promesa. Necesitamos una fe y una promesa para cumplir esta fe, esta promesa. ¿Cuál será la mentalidad de Chunyang? Tenía un corazón sincero y tenía un servicio a un solo esposo. Miraba solo a un hombre y cuidaba su corazón. Y también ella no simplemente miraba el dinero de Sato que estaba frente a ella, sino que no tenía una vista corta, sino que podía ver muy lejos. Eso se llama hipermetropía, ¿verdad? Miraba a lejos, a larga distancia. Y número 3 es que ella tenía, a través de la paciencia, podía esperar. Esa es la mentalidad de Chunyang. Pero por otro lado, vamos a ver acá, ¿cuál es la mentalidad de Pyon? Esta mentalidad de Pyon, él se considera una persona muy grande. Él tenía una mentalidad basada en sí mismo. Él se creía un rey. Él pensaba que él era el mejor. Esa persona sí o sí van a un camino que fracasan. Sato también tenía codicia. Era arrastrado por la avaricia. Abusaba de su poder. Era un oficial corrupto. Y por eso, aparte, él no podía ver profundamente. Se dice que era miope en ese sentido, ¿verdad? Por eso seguía sus impulsos, era improvisado y era emocional. Era la mentalidad de Pyon Sato. Sí, es así. Yo hoy les he hablado sobre esta mentalidad de Chunyang. Todos los años en Namon se elige a una Chunyang. Y hay chicas muy hermosas que participan ahí. Eligen a Chunyang. No son Chunyang porque sean hermosas exteriormente, de repente no porque tengan un cuerpo, un rostro muy hermoso. No, no es por eso que sean Chunyang,
sino que tiene que tener un corazón hermoso. El corazón no se ve a simple vista, ¿verdad? Pero tiene que tener un corazón el que puede esperar y un autocontrol y también puede negarse a sí mismo y un corazón que puede confiar y creer. Ese es un corazón hermoso. Yo hoy, a través de esta historia de Chunhyang, quería hablar sobre la relación de la promesa y la fe. Voy a contarles una historia más antes de terminar. Para terminar esta conferencia, hace mucho tiempo, había una casa que le iba bien y un hogar que le iba mal. Eran las mismas casas, pero había una casa, un hogar en el cual haga lo que haga le iba muy bien. Todos los años compraban tierras, ganaban dinero y aumentaba sus bienes. Pero por otro lado, había una casa que no le iba nada bien, un hogar que siempre tenía deudas y no alcanzaba para comer en la casa. Entonces, ¿cuál era la diferencia de este hogar que le iba muy bien y la hogar que le iba mal? Entonces, el padre de la familia en la cual no le iba bien fue a ver a la familia que le iba bien. Y él le dijo, ¿está mi amigo por acá? Sí, ¿cómo has venido? ¿Para qué has venido? Ah, lo que pasa es que yo quiero preguntarte algo así. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué quieres preguntarme algo? Sí, está bien. Dame el secreto por qué a tu casa le va tan bien. Por favor, cuéntame por qué le va muy bien a tu hogar. Y entonces el padre de la casa que le iba bien dijo, un secreto, no, no tenemos ningún secreto, pero de repente le dijo, te voy a mostrar algo. Entonces ellos tenían 3 hijos, igual, las dos casas tenían 3 hijos. En la casa que le iba bien tenían 3 y 3 nueras. También en la casa que le iba mal, 3 y 3 nueras. Esa es la historia, ¿verdad? Entonces el padre de la casa que le iba bien llamó a sus hijos, hijos. Vino el hijo mayor, el medio y el menor. Dijeron, sí, padre, ¿qué pasó? Anda de allá y tráenos una vaca. Sí, padre. Y esa vaca, súbelo al techo poniendo esa escalera. Las escaleras de antiguo eran hechas de bambú. Eran hechas de bambú, ¿verdad? Entonces, una vaca no tiene manos como una persona. ¿Cómo podría subir hasta una escalera y subir al techo? Es algo ilógico, ¿verdad? Pero el padre de la casa que le iba bien le dijo a sus hijos que suban la vaca al techo y los hijos exactamente aceptaron obedecían lo que decía su padre. Dijo, sí, padre. Y de esa manera estaban haciendo eso algo ilógico. Y el padre de la casa que le iba mal estaba totalmente sorprendido, ¿no? Ellos escuchaban la palabra y la voz del padre. Este era el secreto. El número 2. El padre de la casa que le iba bien llamó a sus nueras, primera, segunda, tercera. Hijas, sí, padre, dime. Ustedes vayan a traigan esa sal, traigan un poco de sal y échenlas, viértanlas al riachuelo. Entonces, estaban sorprendidos los de la casa que le iba mal. Hoy la sal es tan valiosa, pero que echen la sal al riachuelo, ¿qué pasaría? Entonces la sal se derretiría, ¿verdad? Pero ese padre diciéndole a sus nueras, ellas sin reclutar nada, dijeron, sí, padre, está bien, y riéndose, estaban conversando, y se movían para un lado y para otro, y trajeron de una cesta la sal y la fueron al riachuelo. Entonces, el padre de la casa que no le iba bien, estaba mirando atentamente y también fue a su casa. Fue a su casa y fue a su casa en la cual siempre estaba en dificultad y que no funcionaba nada. Entonces hizo una prueba. Hijos, dijo. Y los hijos, ¿qué papá? ¿Para qué me estás llamando? Desde que vinieron ya estaban reclamando ya. Papá, estamos muy ocupados, ¿para qué nos llamas? Sí, yo tengo que decirte algo. Mira, allá trae una vaca de allá y colócalos en el techo. Y le dice, creo que había una vaca nomás quedaba ahí. Y cuando dijeron que subieran ahí, los padres que dijeron, los hijos que dijeron de la casa que no le iba bien, los hijos se quedaron mirando, papá, ¿estás demente, papá? ¿Has perdido la cordura? ¿Cómo es posible que me digas que ponga esta vaca encima del techo? Es algo ilógico. Entonces menospreciaban al padre, no escuchaban a lo que decía el padre. Y entonces el padre estaba muy triste y dijo, sí, yo también sé esto.
Pero de esa manera, ¿qué pasaría ahí? Podíamos ver que en esa casa no hacían caso. ¿Por qué a la casa que le iba bien le iba bien? Porque los hijos no era porque sean de repente no sean tan inteligentes, sino que ellos, los hijos de la casa que les iba bien, sabían que el criterio de su padre era mucho mejor que su propio criterio. Es por eso que podían escuchar y obedecer exactamente la voz de su padre. Pero en la casa que no le iba bien, los hijos todos menospreciaban la palabra de sus padres porque ellos pensaban que eran los mejores. Es verdad, así se expresa de esa manera. Entonces el padre se sentía un poco triste. Llamó de repente a las nueras y le dijo a las nueras, sí, papá, ¿para qué nos llamas? Estamos ocupados. Ah, mira, trae un poco de sal y échalo al riachuelo. ¿Qué dices? Pa- ¿Para qué me ha dicho ahorita? ¿Qué está diciendo? Que eche la sal al riachuelo. Padre, si no tienes nada que hacer, por favor, anda y descanse un poco en la tarde. O vayan a descansar nuestros abuelos. Ahora nuestra casa ya está fracasando y todo el mundo está burlando de nosotros que quiere que eche la sal al riachuelo. Todos van a decir que somos locos. El padre José y yo también sé. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de esas dos familias, ¿cuál es? La familia, la que no le va bien, todos se consideran los reyes y no pueden creer en el padre. Dudan, desconfían del padre. Por eso, la casa en la cual no le va bien tienen desconfianza y desobediencia. Esa es la casa que fracasa. Pero los que tienen confianza en su padre, hoy vimos que Chunyang confiaba en Imungnyeong. Por eso pudieron obtener un resultado muy feliz. Estando en la vida hay una promesa y la fe, la confianza en esa promesa es muy importante. De esta manera, cuando uno puede tener esa confianza, se cumple la promesa. En la Biblia hay muchas historias de esa manera. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, el pueblo de Israel cuando entraron a Jericó, había una ramera llamada Raab. Es parecida a la de hoy día, ¿verdad? Esta ramera Raab sabían que Jericó iba a fracasar y había escuchado muchas cosas. Y de esa manera ella hizo una promesa junto con los espías que venían de Israel. Le dijeron, cuando ustedes vengan a la ciudad de Jericó, cuando se derrumben las murallas de Jericó, entonces por favor protejan a mí y a mi familia. Es por eso que ella protegió a los dos discípulos, esa ramera Raab, y también prometieron de esa manera. Y como una señal de la promesa, dijeron que tenía que poner una cuerda roja. De esa manera, cuando el pueblo de Israel estaba soplando las trompetas y cayó las murallas de Jericó, solo la casa de la ramera Raab se quedó ahí, intacta. En la Biblia también está hablando cuál es la promesa. Cuando hay una promesa, sí o sí se cumple esa promesa. En medio de esta palabra, el cumplir la promesa es el corazón de Dios y nosotros también, cuando creemos en esa promesa, podemos recibir la gracia y la bendición. También en el Antiguo Testamento existía un rey llamado David. David tenía a un amigo llamado Jonathan que era hijo de Saúl. Hizo una promesa. Yo, cuando sea rey, entonces voy a cuidar tu descendencia de la descendencia de Jonatán. Entonces hicieron esa promesa y David, cuando se hizo rey, a pesar que la casa de Saúl fracasó, pero a Mefiboset pudo traerlo, que la familia Jonatán hizo que comiera en la mesa real y que viviera con la realeza. David cumplió la promesa y a través de esa promesa, Mefiboset pudo recibir una gracia muy grande. Antes de que Jesucristo nazca, el ángel Gabriel vino a María y le dijo, tú vas a dar a luz y el nombre de ese hijo será Jesús. Y Jesús salvará a todo su pueblo del pecado. Esa fue la promesa. Y de esa manera Jesucristo nació en este mundo.
Y cuando tuvo 30 años Jesucristo, fue bautizado por Juan el Bautista, representante del mundo, recibió el pecado de todo el mundo. Y en ese río Jordán, Jesucristo que recibió el pecado del mundo, luego fue crucificado en la cruz. Y cuando murió, ¿qué fue lo que dijo al final? Consumado es. ¿Qué está diciendo? Que ya ha pagado, la paga el pecado de la muerte. Ya había pagado, todo está pagado por el pecado de nosotros. El lugar en que se cumplió eso fue la cruz. De esa manera, la Biblia está escribiendo esto a nosotros exactamente. Se da por una promesa y Dios cumple esa promesa. Hoy, hasta esta hora, muchas gracias por haber escuchado la conferencia de hoy. A través de la historia de Chunyang, quería hablar sobre la promesa y Munyon y Chunyang, esa promesa que tienen los dos. Y para que se cumpla esa promesa necesitaba una fe y una confianza. En la Biblia también, Dios nos ha dado unas promesas y sí o sí cumple esas promesas. Nosotros cuando creemos y confiamos en Dios, podemos recibir una bendición y una gracia. La conferencia de hoy es hasta acá. Muchas gracias.